Hoy es sábado de milagros. El poder de Efatá se manifiesta ahora. El cielo no solo te observa, sino que te convoca a algo extraordinario. Este no es un día común, sino el momento agendado por el Creador para tu victoria. Una voz profética rompe barreras y una palabra de autoridad resuena en tu espíritu. Efatá, ábrete. Este decreto implacable destruye muros invisibles, deshace cadenas de duda y derriba argumentos que te mantienen atrapado. Deja tu Efatá y tu intención de hoy en los comentarios y comenta desde dónde nos estás viendo. Existe una sensación que muchos conocen íntimamente, una experiencia dolorosa y frustrante que se aloja en el alma como una piedra en el zapato. Es la sensación de estar bloqueado, de estar parado, de chocar contra un muro invisible, repetidamente, sin lograr avanzar. Es la puerta que parece estar atascada, sin importar cuánta fuerza apliques. Es la voz que parece ahogada, incapaz de ser escuchada en medio del ruido del mundo. Es la visión que parece borrosa, incapaz de discernir el camino a seguir. Es el corazón que parece endurecido, incapaz de sentir la plenitud de la vida o la presencia divina. ¿Ya has sentido esto? Esta opresión, este peso, esta limitación que no parece tener una causa lógica, pero que drena tu energía, roba tu alegría e impide tu progreso. Es como si estuvieras en una habitación oscura, buscando una salida que no encuentras, tanteando paredes frías y sintiendo el eco de tu propia frustración. Es la sensación de que algo fundamental en tu vida, algo vital para tu bienestar y para tu propósito, simplemente no está funcionando, no está fluyendo, no está abierto. Esta experiencia no es solo física o emocional. Muchas veces es profundamente espiritual. Hay fuerzas en el universo, tanto naturales como espirituales, que parecen conspirar para mantenernos cerrados. Cerrados a oportunidades, cerrados a relaciones saludables, cerrados a la prosperidad, cerrados a la revelación divina, cerrados a nuestro propio potencial. El enemigo de nuestra alma, el adversario, tiene un interés directo en mantenernos sordos y mudos espiritualmente, ciegos a las verdades de Dios e incapaces de movernos libremente en el plan que Él tiene para nosotros. Él construye fortalezas en la mente, siembra dudas en el corazón, levanta barreras en las circunstancias para convencernos de que estamos atrapados, de que no hay salida, de que ciertas cosas simplemente no son para nosotros. Él quiere mantenernos en una prisión de miedo, de limitación, de desesperanza. Piensa en las áreas de tu vida donde sientes este bloqueo con más fuerza. Tal vez sea en tus finanzas, donde parece que no importa cuánto trabajes, el dinero nunca es suficiente, las deudas se acumulan y las puertas de provisión parecen cerradas. Tal vez sea en tus relaciones, donde hay dificultad de comunicación, muros de resentimiento, soledad a pesar de estar rodeado de personas, o la incapacidad de encontrar conexiones significativas. Tal vez sea en tu salud, donde hay una condición crónica que limita tu vida, una falta de energía que te impide buscar tus sueños, o simplemente una sensación general de malestar que no desaparece. Tal vez sea en tu carrera o ministerio, donde te sientes estancado, ignorado, incapaz de usar tus talentos y dones al máximo. O tal vez sea en tu vida espiritual, donde la oración parece una conversación de un solo lado, la lectura de la Biblia parece seca y sin vida, y la presencia de Dios parece distante. Estos bloqueos no son solo mala suerte o circunstancias. Muchas veces son el resultado de batallas espirituales, de palabras negativas proferidas sobre nosotros o por nosotros, de creencias limitantes arraigadas, de heridas no sanadas, o simplemente de la resistencia del reino de las tinieblas al avance del reino de Dios en nuestras vidas. El diablo no quiere que escuches la voz de Dios claramente. No quiere que veas el camino que Dios ha preparado.
No quiere que hables la verdad de Dios con osadía. No quiere que te muevas libremente en el propósito para el cual fuiste creado. Quiere mantenerte sordo, mudo y atrapado. Pero hay una palabra antigua, cargada de poder divino, que tiene la capacidad de romper todos estos bloqueos. Una palabra que fue proferida por aquel que tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Una palabra que resuena a través de los siglos y llega hasta ti hoy, llevando la misma fuerza transformadora. Esa palabra es Efatá. El origen de esta palabra nos lleva a un momento específico en la historia, registrado en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 35. Jesús estaba en la región de Decápolis, y le trajeron un hombre que era sordo y tenía dificultad para hablar. Imagina la escena: un hombre viviendo en un mundo de silencio, incapaz de escuchar las voces de las personas que amaba, incapaz de participar plenamente en las conversaciones, incapaz de expresar sus pensamientos y sentimientos con claridad. Estaba aislado en su propio mundo silencioso, y la dificultad en el habla solo aumentaba esa barrera. La sordera y la mudez, o dificultad en el habla, eran vistas en aquella época no solo como deficiencias físicas, sino muchas veces asociadas a opresión espiritual. Las personas tuvieron compasión de este hombre y lo trajeron a Jesús, implorando que él impusiera las manos sobre él. Pero Jesús hizo algo diferente. Lo sacó de la multitud a un lugar aparte. Esto sugiere un toque personal, un momento íntimo entre el maestro y el necesitado, lejos de las miradas curiosas y del ruido. Enseguida, Jesús puso los dedos en los oídos del hombre. Imagina la sensación de ese toque, un toque de cuidado, de atención enfocada. Después, él escupió y tocó la lengua del hombre. El uso de la saliva en curaciones aparece en otros relatos bíblicos y puede haber sido un gesto simbólico, tal vez para mostrar que el poder sanador emanaba de él, o tal vez usando un remedio popular de la época para conectar con la comprensión del hombre. Lo más importante, sin embargo, viene a continuación. Mirando al cielo, Jesús suspiró. Este suspiro no era de cansancio o frustración, sino tal vez de profunda compasión, o tal vez una comunicación silenciosa con el Padre, reconociendo el origen celestial del poder que él estaba a punto de liberar. Y entonces, él profirió la palabra en arameo original, la lengua que Jesús hablaba. Él dijo, Efatá. La palabra Efatá significa simplemente, sea abierto. ¿Y qué sucedió en el instante en que esa palabra poderosa fue liberada? El texto dice, inmediatamente, los oídos del hombre fueron abiertos, su lengua fue suelta y comenzó a hablar claramente. Inmediatamente. No hubo proceso gradual, no hubo terapia larga, no hubo espera. En el momento en que la palabra de autoridad fue proferida, el bloqueo fue roto. La sordera desapareció, el impedimento en el habla fue removido. El hombre que vivía en el silencio pudo escuchar. El hombre que luchaba para hablar pudo expresarse con claridad. Su vida cambió radicalmente en aquel instante. Fue liberado de su aislamiento, restaurado a la comunicación plena con el mundo a su alrededor y con Dios. Este relato no es solo una hermosa historia de sanación física, es una poderosa ilustración de lo que la palabra Efatá representa en el reino espiritual y en todas las áreas de nuestra vida. Así como los oídos y la lengua de aquel hombre estaban cerrados, muchas cosas en nuestras vidas pueden estar cerradas por diferentes razones. Y así como Jesús profirió esa palabra con autoridad y poder, Él nos invita hoy a recibir y a proferir esa misma palabra para que lo que está cerrado en nosotros y a nuestro alrededor sea abierto. Vamos a sumergirnos más profundo en el significado y en las implicaciones de esta palabra para ti hoy. Efatá no es solo una palabra, es un decreto divino.
Es la manifestación de la voluntad de Dios para que algo que está impedido, bloqueado o inaccesible se vuelva libre, abierto y disponible. Primero, Efatá para tus oídos espirituales. El hombre en Marcos 7 estaba físicamente sordo. Muchos de nosotros estamos espiritualmente sordos. Podemos oír el ruido del mundo, las voces del miedo y de la duda, las opiniones negativas de las personas, pero tenemos dificultad en oír la voz suave y apacible de Dios. Él habla a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de las circunstancias, a través de otras personas, pero si nuestros oídos espirituales están cerrados, no lograremos discernir su dirección, su consuelo, su corrección o sus promesas. La Biblia habla mucho sobre la importancia de oír a Dios. En Jeremías 29:13, Dios promete: «Me buscaréis y me hallaréis, cuando me busquéis de todo vuestro corazón». Pero para buscarlo efectivamente, necesitamos ser capaces de oír su respuesta. En Isaías 6:10, el profeta describe el corazón del pueblo como endurecido, sus oídos pesados y sus ojos cerrados, para que no pudieran entender, ver u oír y ser sanados. Esto muestra que la incapacidad de oír a Dios está ligada a la falta de sanación y entendimiento espiritual. Jesús mismo, en Mateo 13:15, cita este pasaje de Isaías al explicar por qué Él hablaba en parábolas para algunos, porque sus corazones estaban endurecidos, sus oídos no podían oír y sus ojos no podían ver. Cuando tus oídos espirituales están cerrados, puedes sentir confusión sobre el propósito de Dios para tu vida, incertidumbre sobre las decisiones a tomar, dificultad en sentir la presencia de Dios en la oración. Puedes incluso estar oyendo la voz equivocada, la voz del miedo, de la acusación, de la mentira, creyendo que es la voz de la verdad. La sordera espiritual es un terreno fértil para la duda, la ansiedad y la parálisis. Pero el decreto Efatá es para ti. Él es liberado para abrir tus oídos espirituales, para que puedas oír la voz del buen pastor que te guía, te protege y te llama por tu nombre, Juan 10:27. Para que puedas discernir la verdad de la mentira, el camino de Dios de los desvíos del enemigo. Para que puedas oír las promesas de Dios para tu vida con claridad y fe. Para que puedas oír el llamado de Dios para tu propósito, las instrucciones para tu próximo paso, el consuelo en medio de la tormenta. Recibe ahora la palabra Efatá sobre tus oídos espirituales. Que toda cera, toda distracción, toda incredulidad, toda influencia que te ha impedido oír la voz de Dios sea removida en este momento. Que tus oídos se vuelvan sensibles al susurro del Espíritu Santo, aguzados para la verdad de la palabra de Dios. Que comiences a oír lo que Dios ha estado hablando sobre ti, sobre tu identidad en Él, sobre tu futuro. Que la voz de Dios se vuelva la voz más alta y clara en tu vida. Efatá también es para tus ojos espirituales. Así como el hombre en Marcos 7 no podía ver, muchos de nosotros somos espiritualmente ciegos. Podemos ver el mundo natural, las circunstancias, los problemas, pero tenemos dificultad en ver el reino espiritual en operación. La mano de Dios actuando, la esperanza más allá de las apariencias, la visión que Dios tiene para nuestra vida. La ceguera espiritual nos impide ver el propósito detrás del dolor, las oportunidades escondidas en los desafíos, la bondad de Dios en todas las cosas. Jesús sanó a muchos ciegos físicos, y estas sanaciones también apuntan a la sanación de la ceguera espiritual. En Juan 9, Él sana a un hombre ciego de nacimiento, y esta sanación desencadena una discusión sobre quién es Jesús y sobre la ceguera espiritual de los fariseos, que se rehusaban a ver la verdad sobre Él. Jesús dijo en Juan 9:39, «Yo vine a este mundo para juicio, a fin de que los que no ven vean, y los que ven
se vuelvan ciegos. Esto ilustra que su venida trajo la capacidad de ver espiritualmente para aquellos que reconocían su necesidad, mientras que aquellos que pensaban que veían, en su propia sabiduría o justicia, permanecieron ciegos a la verdad divina. La ceguera espiritual puede manifestarse como falta de visión para el futuro, incapacidad de ver soluciones para problemas, dificultad en discernir el bien del mal, o simplemente una perspectiva limitada y pesimista de la vida. Puedes sentir que estás andando a oscuras, sin saber a dónde ir, tropezando con obstáculos que no puedes anticipar. Puedes no lograr ver el plan de Dios desarrollándose en tu vida, llevando a la frustración y a la sensación de que tu vida no tiene un propósito mayor. Pero el decreto Efatá es para ti. Él es liberado para abrir tus ojos espirituales, para que puedas ver la gloria de Dios, incluso en las circunstancias más difíciles, para que puedas ver el camino que Dios ha preparado para ti, paso a paso, para que puedas discernir las estrategias del enemigo y las tácticas del reino de Dios, para que puedas verte a ti mismo como Dios te ve, amado, capaz, con un propósito divino, para que puedas tener una visión clara del futuro que Dios tiene para ti, un futuro de esperanza y no de calamidad. Jeremías 29:11. Recibe ahora la palabra Efatá sobre tus ojos espirituales. Que toda venda que ha nublado tu visión, toda oscuridad que te ha impedido ver la verdad, toda distorsión que te ha hecho ver a ti mismo y al mundo de forma equivocada, sea removida en este momento. Que tus ojos se vuelvan capaces de ver lo invisible, de ver la esperanza donde otros ven solo desesperación, de discernir la mano de Dios en cada detalle de tu vida. Que comiences a ver las oportunidades que estaban escondidas, las soluciones que parecían inexistentes, el futuro glorioso que Dios tiene para ti. Efatá también es para tu lengua y tu voz. El hombre en Marcos 7 tenía dificultad para hablar. ¿Cuántos de nosotros tenemos dificultad en usar nuestra voz, ya sea para hablar la verdad, para compartir nuestra fe, para expresar nuestras necesidades, para defender la justicia, para liberar una palabra de aliento, o simplemente para comunicarnos de forma clara y eficaz? El enemigo quiere callarnos, hacernos sentir inadecuados, llenarnos de miedo para que no usemos la voz que Dios nos dio. La Biblia nos enseña sobre el poder de la lengua. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Nuestras palabras tienen el poder de construir o destruir, de alentar o desalentar, de traer vida o muerte. Dios nos dio la capacidad de hablar, y Él quiere que usemos nuestra voz para su gloria y para el bien de los demás. En Jeremías 1:9, Dios toca la boca de Jeremías y dice: mira, pongo mis palabras en tu boca. Dios quiere poner sus palabras en nuestras bocas para que podamos hablar con autoridad y unción. Cuando tu voz está bloqueada, puedes sentir que tus palabras no tienen impacto, que no eres oído, que tus opiniones no importan, que no logras expresarte plenamente. Puedes tener miedo de hablar en público, dificultad en compartir tu fe, vacilación en defender tus límites, o simplemente sentir que tus palabras salen confusas o inadecuadas. Puedes estar silenciado por el miedo, la inseguridad, la crítica o la opresión. Pero el decreto Efatá es para ti. Él es liberado para soltar tu lengua espiritual y física, para que puedas hablar la verdad en amor, con osadía y claridad, para que puedas compartir tu fe con convicción, para que puedas expresar tus necesidades y sentimientos de forma saludable, para que puedas liberar palabras de vida, de aliento, de sanación y de fe sobre ti mismo y sobre los demás, para que puedas usar tu voz para adorar a Dios, para testificar de lo que Él ha hecho en tu vida, para profetizar esperanza y futuro. Recibe ahora la palabra Efatá sobre tu lengua y tu voz.
Que toda mordaza que te ha silenciado, todo miedo que te ha impedido hablar, toda inseguridad que ha ahogado tu voz sea removida en este momento. Que tu lengua sea suelta para hablar las palabras de Dios, para declarar las promesas de Dios, para expresar la bondad de Dios. Que tu voz resuene con autoridad, con claridad, con unción y con poder para impactar el mundo a tu alrededor, para la gloria de Dios. Que no tengas más miedo de usar la voz que Dios te dio. Efatá también es para las puertas de tu vida que están cerradas. No solo puertas espirituales, sino puertas de oportunidad, puertas financieras, puertas de relación, puertas de salud, puertas de propósito. ¿Cuántas veces te has encontrado con una puerta cerrada? Una solicitud de empleo rechazada, un negocio que no avanza, una relación que no se sana, un diagnóstico médico desalentador, un camino que parece bloqueado en todas direcciones. Es como si estuvieras llamando, pero nadie abre. La Biblia usa la metáfora de las puertas de varias maneras. En Apocalipsis 3:8, Jesús dice a la iglesia en Filadelfia: «Conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre». Esto muestra que Dios tiene el poder de abrir puertas que nadie puede cerrar, especialmente cuando somos fieles a Él. En Hechos 12, Pedro está en la prisión, encadenado entre dos soldados, con guardias en la puerta. Pero un ángel del Señor aparece, la luz brilla en la celda, el ángel toca a Pedro, las cadenas caen de sus manos y la puerta de hierro que daba a la ciudad se abre por sí sola. Dios abrió la puerta de la prisión. En Génesis 7:16, después de que Noé y los animales entraran en el arca, el Señor cerró la puerta por fuera. Cuando Dios cierra una puerta, nadie puede abrir. Y cuando Él abre, nadie puede cerrar. Cuando las puertas de tu vida están cerradas, puedes sentir estancamiento, frustración, falta de progreso, desesperanza. Puedes sentir que estás atrapado en un ciclo, incapaz de avanzar al siguiente nivel. Puedes ver oportunidades que parecen al alcance, pero una barrera invisible te impide alcanzarlas. Puedes estar orando por un avance, pero la respuesta parece no llegar. Pero el decreto Efatá es para ti. Él es liberado para abrir las puertas que están bloqueando tu camino, para abrir puertas de oportunidad que te llevarán a tu propósito, para abrir puertas financieras que liberarán provisión y prosperidad en tu vida, para abrir puertas de sanación que traerán restauración a tu cuerpo, para abrir puertas de relación que traerán conexiones saludables y significativas, para abrir puertas de ministerio que te permitirán usar tus dones para la gloria de Dios, para abrir las puertas de tu destino. Recibe ahora la palabra Efatá sobre las puertas de tu vida. Que toda puerta que el enemigo cerró, que toda barrera creada por las circunstancias, que todo impedimento causado por palabras negativas, que toda limitación impuesta por el miedo sea removida en este momento. Que las puertas que Dios planeó para ti se abran ahora. Puertas que nadie podrá cerrar. Puertas de favor, puertas de acceso, puertas de influencia, puertas de provisión, puertas de avance. Que veas las puertas abriéndose delante de ti de maneras sobrenaturales. Efatá también es para las cadenas que te atan. Así como Pedro estaba encadenado en la prisión, muchos de nosotros estamos atrapados por cadenas invisibles. Cadenas de miedo, de ansiedad, de adicción, de pensamientos negativos, de patrones destructivos, de resentimiento, de culpa, de vergüenza. Estas cadenas nos impiden movernos libremente, de experimentar la verdadera libertad que Cristo nos ofrece. Nos mantienen cautivos, limitando nuestro potencial y robando nuestra paz.
La Biblia habla sobre la liberación de las cadenas. Isaías 61:1, un pasaje que Jesús leyó sobre sí mismo. Lucas 4:18. Habla sobre ser ungido para proclamar libertad a los cautivos y liberación de las tinieblas a los prisioneros. Dios vino para liberarnos. En Salmo 107:14 leemos que Dios los sacó de las tinieblas y de las sombras de la muerte y rompió sus cadenas. Dios es el rompedor de cadenas. Él tiene el poder de romper cualquier lazo que nos ate. Cuando estás atrapado por cadenas, puedes sentir que no tienes control sobre ciertas áreas de tu vida, que eres rehén de hábitos o pensamientos destructivos. Puedes sentir el peso del pasado tirándote hacia abajo, la vergüenza manteniéndote escondido, el miedo paralizándote. Puedes sentirte impotente para cambiar, atrapado en un ciclo vicioso. Pero el decreto Efatá es para ti. Él es liberado para romper las cadenas que te atan, para romper los lazos de adicción y compulsión, para romper las fortalezas de miedo y ansiedad, para liberarte de la prisión del resentimiento y la falta de perdón, para remover el peso de la culpa y la vergüenza, para romper los patrones destructivos que se repiten en tu vida, para liberar tu mente, tus emociones y tu voluntad. Recibe ahora la palabra Efatá sobre las cadenas que te atan. Que toda cadena invisible, todo lazo del enemigo, todo patrón destructivo, todo peso del pasado, toda prisión emocional o mental sea rota en este momento. Que las cadenas caigan de tus manos, de tus pies, de tu mente, de tu corazón. Que experimentes la verdadera libertad en Cristo. La libertad para ser quien Dios te creó para ser. La libertad para moverte en su propósito sin impedimentos. Que te veas libre, ligero y capaz de correr la carrera que fue puesta delante de ti. Efatá también es para tu corazón. A veces, el bloqueo más profundo está dentro de nosotros mismos, en un corazón que se ha cerrado debido a heridas, decepciones, traiciones, pérdidas o simplemente al peso de la vida. Un corazón cerrado es un corazón que tiene dificultad para amar, para confiar, para conectar, para sentir alegría, para recibir el amor de Dios y de los demás. Es un corazón que construyó muros para protegerse, pero que acabó convirtiéndose en una prisión. La Biblia habla sobre la importancia del corazón. Proverbios 4:23 nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Un corazón cerrado o endurecido impide que las fuentes de la vida fluyan libremente. En Ezequiel 36:26, Dios promete: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios quiere reemplazar nuestros corazones endurecidos por corazones sensibles y receptivos a Él. Cuando tu corazón está cerrado, puedes sentir adormecimiento emocional, dificultad para conectar íntimamente con los demás, cinismo, desconfianza, incapacidad para perdonar, o simplemente una falta general de pasión y entusiasmo por la vida. Puedes sentir que solo estás existiendo sin realmente vivir plenamente. Puedes tener dificultad para recibir el amor de Dios, cuestionando si Él realmente te ama o si se preocupa por ti. Pero el decreto Efatá es para ti. Él es liberado para abrir tu corazón, para remover las barreras de protección que se han convertido en prisiones, para sanar las heridas que causaron el cierre, para restaurar la capacidad de amar, de confiar, de perdonar y de conectar, para que puedas experimentar la plenitud de la alegría, la paz y el amor de Dios, para que las fuentes de la vida procedan de tu corazón de forma abundante. Recibe ahora la palabra Efatá sobre tu corazón. Que toda barrera de resentimiento, toda muralla de miedo, toda armadura de protección que te ha impedido amar y ser amado, sea removida en este momento.
Que tu corazón sea ablandado, sanado y abierto para recibir el amor de Dios y para dar amor a los demás. Que la pasión y el entusiasmo por la vida sean restaurados. Que te sientas libre para ser vulnerable, para conectar auténticamente, para vivir con un corazón abierto y lleno de vida. La palabra Efatá, sea abierto, es un decreto de Dios que libera su poder para remover cualquier bloqueo que te esté impidiendo experimentar la plenitud de la vida que Él planeó. Es una invitación para que salgas de la prisión del miedo, de la limitación, de la sordera y de la ceguera espiritual, y entres en la libertad, en la claridad y en la abundancia del reino de Dios. El poder detrás de esta palabra no es místico o mágico en el sentido pagano. Es el poder de la palabra de Dios, la misma palabra que creó el universo. Génesis 1:3 dice: Dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dios habló, y la realidad fue creada. Hebreos 11:3 nos recuerda que, por la fe, entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solo información, es poder creativo y transformador. Cuando Jesús profirió Efatá, Él estaba liberando la autoridad creativa y restauradora de Dios sobre la vida de aquel hombre. Él no solo pidió que el hombre fuera sanado, Él decretó que fuera abierto. Hay una diferencia crucial entre pedir y decretar. Pedimos cuando presentamos nuestras necesidades a Dios en oración. Decretamos, en nombre de Jesús y alineados con su voluntad, cuando liberamos la palabra de Dios con fe y autoridad sobre una situación, declarando que la voluntad de Dios sea hecha. Jesús nos dio autoridad para usar su nombre. En Juan 14:13-14, Él dice: Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidáis en mi nombre, yo lo haré. Pedir en su nombre no es solo añadir en el nombre de Jesús al final de una oración. Es orar y hablar como si Jesús estuviera orando y hablando, alineados con su voluntad, con su autoridad y con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente que ejecuta los decretos de Dios y la voluntad de Dios en la tierra. En Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas antes de que Dios comenzara a hablar la creación a la existencia. El Espíritu está presente y activo para traer a la realidad lo que la palabra de Dios declara. En Hechos 1:8, Jesús promete: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder incluye la capacidad de liberar la verdad y la autoridad de Dios, de ver lo invisible, de oír lo inaudible y de hablar lo que necesita ser hablado para que el reino de Dios avance. Cuando recibes y declaras Efatá, estás invitando al Espíritu Santo a actuar en tu vida y en tus circunstancias para abrir lo que necesita ser abierto. Estás liberando la autoridad que Jesús te dio para romper el dominio de las tinieblas y traer la luz y la libertad de Dios. La historia bíblica está repleta de ejemplos de Dios abriendo caminos que parecían imposibles. Piensa en la travesía del Mar Rojo, Éxodo 14. El pueblo de Israel estaba acorralado entre el ejército egipcio y el mar infranqueable. No había salida. La puerta estaba completamente cerrada, pero Dios dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Moisés obedeció, y Dios abrió un camino seco en medio del mar. Efatá para el Mar Rojo. Un camino fue abierto donde no había ninguno. Piensa en las murallas de Jericó, Josué 6. Una ciudad fortificada, con murallas impenetrables, bloqueando la entrada a la tierra prometida. ¿Cómo podrían conquistar algo tan poderoso? Pero Dios dio una estrategia inusual: marchar alrededor de las murallas y gritar. Ellos obedecieron, y en el séptimo día, en el momento del grito y del sonido de las trompetas, las murallas cayeron. Efatá para las murallas.
Las barreras físicas más imponentes fueron derribadas por el poder de la obediencia y la declaración. Piensa en Abraham y Sara, cuyos vientres estaban cerrados. Génesis 18 y 21. Eran ancianos, Sara era estéril. Biológicamente, la puerta a la paternidad y maternidad estaba cerrada. Pero Dios profirió una promesa: tendrían un hijo. A pesar de la incredulidad inicial de Sara, en el tiempo determinado por Dios, ella concibió y dio a luz a Isaac. Efatá para el vientre estéril. La vida fue abierta donde la biología decía que era imposible. Piensa en Lázaro en el sepulcro. Juan 11. La puerta del sepulcro estaba cerrada con una piedra. Lázaro llevaba 4 días muerto. La esperanza humana había terminado. Pero Jesús llegó y profirió un comando: Lázaro, ven fuera. Y la vida regresó, y Lázaro salió del sepulcro. Efatá para el sepulcro. La puerta de la muerte fue abierta, y la vida fue restaurada. Estos son solo algunos ejemplos de cómo Dios opera cuando Él decreta que algo sea abierto. Él no está limitado por las circunstancias naturales, por la lógica humana, por las barreras físicas o por la oposición espiritual. Su palabra lleva el poder de crear, transformar y abrir lo que está cerrado. Y la palabra Efatá, proferida por Jesús, lleva esa misma autoridad divina. Cuando la recibes por la fe y la declaras sobre tu situación, estás activando el poder de Dios para actuar en tu favor. Pero ¿cómo respondes a esta palabra? No basta solo oírla, es necesario recibirla y actuar sobre ella. Primero, recíbela con fe. Hebreos 11:6 nos dice que, sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe es la moneda del reino espiritual, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Recibir Efatá con fe significa creer que, en el momento en que la palabra es proferida por Jesús a través de su palabra o a través de una voz profética, el proceso de apertura ha comenzado. Significa creer que Dios tiene el poder y la voluntad de abrir lo que está cerrado en tu vida. Significa confiar que Él está trabajando tras bastidores, aunque aún no veas los resultados completos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Cuanto más te expongas a la verdad sobre el poder de Dios para abrir puertas, romper cadenas y sanar, más crecerá tu fe para recibir tu propio Efatá. Medita en las historias bíblicas de apertura y liberación. Recuerda las veces en que Dios actuó poderosamente en tu propia vida o en la vida de personas que conoces. Deja que esas verdades fortalezcan tu convicción de que Dios puede y va a actuar por ti de nuevo. Segundo, declara Efatá sobre tu situación. Hay poder en nuestras palabras, especialmente cuando están alineadas con la palabra de Dios y proferidas en fe. Jesús no solo pensó, sea abierto para el hombre sordo-mudo. Él dijo la palabra en voz alta. Hay un acto de liberación al hablar. En Romanos 10:9-10 leemos que, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La confesión verbal es parte integral del proceso de salvación y de manifestación de las promesas de Dios en nuestra vida. ¿Qué has estado hablando sobre tus bloqueos? ¿Has estado hablando de cuán difíciles son? ¿Cuán imposible es la situación? ¿Cuán atrapado te sientes? ¿O has estado hablando la palabra de Dios sobre ellos? Comienza a declarar Efatá sobre las áreas de tu vida que necesitan ser abiertas. Declara sobre tus oídos espirituales: mis oídos espirituales, Efatá, sean abiertos para oír la voz de Dios con claridad.
Declara sobre tus ojos espirituales, mis ojos espirituales, Efatá, sean abiertos para ver la visión de Dios para mi vida y el reino espiritual en operación. Declara sobre tu voz, mi lengua, mi voz, Efatá, sean sueltas para hablar la verdad, la alabanza y la palabra de Dios con osadía. Declara sobre tus finanzas, puertas financieras, Efatá, sean abiertas para la provisión y la prosperidad de Dios. Declara sobre tus relaciones, corazones y caminos de relación, Efatá, sean abiertos para el amor, la sanación y la conexión. Declara sobre tu salud, mi cuerpo, Efatá, ábrete a la sanación divina, sistemas y órganos, Efatá, para la restauración, vitalidad y fuerza, Efatá. Declara sobre tu destino y propósito, caminos de mi destino, Efatá, sean abiertos para que yo pueda caminar en el plan que Dios tiene para mí. Tus palabras, proferidas en fe y alineadas con la autoridad de Jesús, liberan el poder de Dios para actuar. No subestimes el poder de tu declaración. Habla la palabra, habla, Efatá. Tercero, actúa en conformidad con la palabra, Efatá. La fe sin obras está muerta. Santiago 2:17. Recibir la palabra Efatá no significa sentarse y esperar que todo suceda mágicamente sin ningún esfuerzo de tu parte. Significa que, una vez que has recibido el decreto de que algo está abierto, comienzas a actuar como si estuviera abierto. Si has recibido Efatá para tus oídos espirituales, comienza a dedicar tiempo a oír a Dios, leyendo la Biblia con expectativa, silenciando tu alma en la oración, prestando atención a los susurros del Espíritu. Actúa como alguien que puede oír. Si has recibido Efatá para tus ojos espirituales, comienza a buscar la mano de Dios en tu vida y en las circunstancias. Pídele que te muestre su perspectiva. Actúa como alguien que puede ver. Si has recibido Efatá para tu voz, comienza a hablar. Habla la verdad, comparte tu fe, exprésate. Actúa como alguien que tiene una voz. Si has recibido Efatá para las puertas de oportunidad, comienza a tocar en ellas. Envía ese currículum, haz esa llamada, inicia ese proyecto, da ese paso de fe. Actúa como alguien cuyas puertas se están abriendo. Si has recibido Efatá para tus finanzas, comienza a administrar lo que tienes con sabiduría, a sembrar en fe, a buscar oportunidades de provisión. Actúa como alguien cuyas finanzas están siendo abiertas a la prosperidad. Si has recibido Efatá para tus relaciones, extiende la mano, perdona, pide perdón, construye puentes. Actúa como alguien cuyas relaciones están siendo abiertas a la sanación y la conexión. Si has recibido Efatá para tu salud, cuida tu cuerpo, busca la ayuda necesaria, practica hábitos saludables, declara sanación. Actúa como alguien que está recibiendo sanación y vitalidad. Actuar en fe es lo que activa la manifestación del milagro. Recuerda a Pedro caminando sobre el agua, Mateo 14. Jesús dijo, «Ven». Pedro tuvo que salir del barco. Él actuó sobre la palabra de Jesús. Si solo hubiera creído en la palabra pero permanecido en el barco, nunca habría caminado sobre el agua. Su acción de salir del barco fue la clave para experimentar el milagro. Su acción de obedecer y actuar sobre el decreto Efatá es lo que te permitirá ver la apertura manifestarse en tu vida. Cuarto, persevera. No siempre la apertura sucede instantáneamente, como en el caso del hombre en Marcos 7. A veces, Dios opera de forma progresiva. A veces, hay capas de bloqueo que necesitan ser removidas. A veces, hay lecciones a ser aprendidas en el proceso. La fe exige paciencia y perseverancia. Hebreos 10:36 dice, «Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa». Habrá momentos en que declararás Efatá,
Actuarás en fe, pero las cosas aún parecerán cerradas. Es ahí donde entra la perseverancia. Sigue creyendo, sigue declarando, sigue actuando, sigue buscando a Dios. No permitas que la aparente demora robe tu fe. Recuerda que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, pero su tiempo es perfecto. Sigue tocando la puerta, sigue buscando, sigue pidiendo. Mateo 7:7. Tu perseverancia demuestra tu fe y tu determinación en ver la promesa de Dios cumplida. En resumen, responder a Efatá implica recibir la palabra con fe, declararla con autoridad, actuar en conformidad con ella y perseverar hasta ver la manifestación completa. Este no es solo un ejercicio mental o una repetición vacía de una palabra. Es una invitación a alinearse con la voluntad y el poder de Dios para tu vida. Es un llamado a salir de la pasividad y la aceptación de los bloqueos y entrar en un lugar de fe activa y expectante. Piensa de nuevo en las áreas de tu vida donde sientes el peso de los bloqueos. Visualiza esas áreas como puertas cerradas, cadenas pesadas, oídos sordos, ojos vendados. Ahora, con toda la fe y convicción que puedas reunir, comienza a liberar la palabra Efatá sobre cada una de ellas. Sobre esa situación financiera apretada, el miedo a la falta, las deudas que parecen asfixiar, Efatá. Puertas de provisión, ábranse, caminos de prosperidad, sean liberados. El cielo sobre mis finanzas, Efatá. Sobre esa relación rota, la soledad que duele, la dificultad para conectar, Efatá. Corazones, ábranse al perdón y la sanación. Muros de resentimiento caigan. Conexiones saludables, Efatá. Sobre esa condición de salud que te limita, el dolor crónico, la falta de energía, Efatá. Mi cuerpo, ábrete a la sanación divina, sistemas y órganos, Efatá, para la restauración, vitalidad y fuerza, Efatá. Sobre el sentimiento de estancamiento en la carrera, la falta de oportunidades, la frustración en el trabajo, Efatá. Puertas de oportunidad, ábranse. Caminos de avance profesional, Efatá. Mi potencial, Efatá, para ser liberado. Sobre la dificultad para oír a Dios, la confusión espiritual, la oración que parece vacía, Efatá. Mis oídos espirituales, ábranse. Mi mente, Efatá. Para entender la palabra, mi conexión con Dios, Efatá, para la intimidad. Sobre el miedo que te paraliza, la ansiedad que te consume, los pensamientos negativos que te atormentan, Efatá. Cadenas de miedo, rómpanse. Prisión de la ansiedad, Efatá, para la libertad. Fortalezas en la mente caigan. Sobre la dificultad para usar tu voz, el miedo a hablar, la inseguridad al expresarte, Efatá. Mi lengua, suéltate, mi voz, Efatá, para hablar con claridad y osadía. Mi capacidad de expresarme, Efatá. Sobre el corazón cerrado, la dificultad para amar, la incapacidad para perdonar, Efatá. Mi corazón, ábrete al amor de Dios y de los demás. Heridas emocionales, Efatá, para la sanación. Muros de protección caigan. Sobre el propósito y el destino que parecen inciertos o bloqueados, Efatá. Caminos de mi destino, ábranse. Propósito divino, Efatá, para manifestarse. Visión clara, Efatá. Este es el momento de liberar la palabra de poder sobre tu vida. No susurres. Declara con convicción. No dudes, cree, no esperes, actúa. El tiempo de Dios para tu apertura es ahora. Él no te trajo hasta aquí para abandonarte o para mantenerte atrapado. Él oyó tu clamor, vio tu lucha y está liberando una palabra de autoridad sobre tu situación. La palabra Efatá es un recordatorio de que Dios es el Dios que abre. Él abrió el mar rojo. Él abrió el vientre de Sara. Él derribó las murallas de Jericó. Él abrió la prisión para Pedro. Él abrió los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, la lengua de los mudos.
Él abrió el sepulcro para Lázaro, y Él abrió el camino para la salvación a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, abriendo la puerta a la vida eterna para todos los que creen. Si Él hizo eso en el pasado, Él puede y lo hará de nuevo hoy. El mismo poder que operó a través de Jesús hace 2000 años está disponible para ti a través del Espíritu Santo que habita en ti. No permitas que la voz de la duda te diga que tu situación es diferente, que tu bloqueo es demasiado grande, que no eres digno de la apertura de Dios. La gracia de Dios no depende de tu dignidad, sino de su amor y poder. La aplicación práctica para tu vida hoy es clara. Identifica los bloqueos, recibe la palabra Efatá con fe, declárala con osadía, actúa en obediencia y persiste en la fe. Escribe Efatá en un papel y ponlo donde puedas verlo diariamente como un recordatorio del decreto de Dios sobre tu vida. Usa la palabra en tus oraciones. Úsala en tus declaraciones. Úsala cuando te encuentres con un obstáculo. En lugar de decir, esta puerta está cerrada, declara, Efatá, esta puerta debe abrirse en el nombre de Jesús. En lugar de decir, no logro oír a Dios, declara, mis oídos espirituales, Efatá. En lugar de decir, estoy atrapado en esta situación, declara, mis cadenas, Efatá, rómpanse en el nombre de Jesús. Comparte esta palabra con alguien que sepas que está enfrentando bloqueos. Sé un canal para que el decreto Efatá llegue a la vida de otra persona. Habla esa palabra sobre tus hijos, tu cónyuge, tus amigos, tu iglesia, tu ciudad, tu nación. Hay tantas cosas que necesitan ser abiertas en este mundo. El reino de Dios avanza no por fuerza o por poder humano, sino por el Espíritu de Dios. Zacarías 4:6. Y el Espíritu de Dios opera a través de la palabra de Dios, liberada en fe. Este es tu momento. Este es tu sábado de milagros, o cualquier día que estés oyendo este mensaje. Porque en el calendario de Dios, el tiempo para tu apertura es ahora. El cielo está alineado contigo. La autoridad de Jesús está disponible para ti. El poder del Espíritu Santo está dentro de ti. No aceptes más la limitación. No te conformes con el estancamiento. No te acostumbres al silencio espiritual o a la ceguera. No permanezcas encadenado. No vivas con un corazón cerrado. Levanta tu cabeza. Extiende tu mano por la fe y toca la promesa de Dios. Abre tu boca y libera el sonido de la autoridad divina. Recibe ahora, declara ahora, actúa ahora. Efatá, que tus oídos espirituales sean abiertos para oír la voz de Dios como nunca antes. Que tus ojos espirituales sean abiertos para ver la gloria de Dios y el camino que Él ha preparado para ti. Que tu lengua sea suelta para hablar la verdad y la vida con osadía. Que las puertas de oportunidad, provisión y propósito se abran delante de ti. Que las cadenas que te atan caigan por tierra. Que tu corazón sea sanado y abierto para amar y recibir amor plenamente. Que la palabra Efatá resuene en cada célula de tu ser, en cada área de tu vida, en cada circunstancia que te rodea. Que rompa todo bloqueo, remueva todo impedimento, deshaga toda obra del enemigo. Espera la manifestación. Está atento a las señales de la apertura. Celebra cada pequeña grieta en el muro, cada puerta que comienza a crujir, cada eslabón de la cadena que se rompe. Dios está trabajando. El poder de Efatá está en operación. Tu vida no será la misma después de hoy, si verdaderamente recibes y actúas sobre esta palabra. Pasarás de bloqueado a abierto, de limitado a liberado, de sordo y ciego a oyente y vidente, de encadenado a libre. El Dios que abrió el mar rojo está abriendo tu camino. El Dios que derribó Jericó está derribando tus barreras. El Dios que abrió el sepulcro está liberando vida sobre lo que parecía muerto en tu vida. Confía en Él.
Cree en su palabra. Declara su decreto. Efatá, sea abierto. Ahora, tómate un momento. Respira profundo. Siente la presencia de Dios contigo. Identifica esa área principal que quieres ver abierta hoy. Y en voz alta, con convicción, declara: Efatá. Deja en los comentarios tu efatá y qué área de tu vida estás liberando para ser abierta hoy. Tu declaración escrita es un acto de fe que sella esta palabra en tu vida. Comparte desde dónde nos estás viendo, conectándote a esta comunidad de fe que está recibiendo la misma palabra de apertura. Está listo para testificar. Está listo para ver lo imposible suceder. Está listo para vivir la vida abierta y abundante que Dios planeó para ti. El poder de Efatá ha sido liberado. Recíbelo, decláralo, vívelo. Sea abierto.